¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente tu amigo, el doctor Iván Gorostieta, desde la bella Córdoba, Veracruz, transmitiéndote un poquito de información con respecto a temas médicos. En esta tarde nos acompaña Fernando, nuestro compañero y colega fisioterapeuta, y pues traemos un tema muy importante que nos encantaría tocar. Muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bienvenido, ya sabes. Pues el tema de hoy es las hernias discales. El tema lo escogimos porque es una consulta que se presenta de forma frecuente. Esta semana tuvimos un par de casos, los estuvimos platicando con Fernando y fue el motivo pues de decidir pues platicar un poquito el día de hoy con respecto al tema, ¿no? Correcto. La hernia discal es un problemita que sucede en la columna. Entre vértebra y vértebra de la columna, en cualquiera de sus vértebras se podía presentar este tipo de lesión. Entre cada vértebra hay un disco cartilaginoso que puede verse lesionado por medio de una compresión entre la vértebra superior o la vértebra inferior y causar un proceso de hernia y obviamente pues darnos la enfermedad y darnos muchos síntomas. ¿Cómo ves, Fer? Sí, como lo explicó el doc, en las vértebras existe un espacio. Ese espacio es un disco que contiene un núcleo. Como un cojín, ¿no? Como una junta, ¿no? Exactamente. En el consultorio a los pacientes les explico que como un globo. Imagínense un globo y ese globo lo apachurramos. Cuando lo apretamos de más, sale una burbujita extra. Así es. Esa burbujita daría inicio a lo que es la hernia y es donde estaría comprimiendo el nervio, ¿no? Sí, en efecto. Entre vértebra y vértebra se encuentra este disquito que es como una junta que separa entre ellas y que nos permite el movimiento. Por ejemplo, hacer tu cuello para atrás o para adelante, o la misma espalda, agacharte o estirarte. Entonces, le permite amortiguación, le permite movimiento, y pues es un tejido que también se lastima con mucha frecuencia. Normalmente este tipo de lesiones las vamos a encontrar en pacientes adultos jóvenes por la cuestión laboral, ya que una de las causas principales son los movimientos bruscos, los movimientos toscos de la columna, que puede lastimarse, y la hernia se puede presentar en cualquier región de la columna, puede ser en las cervicales, en las dorsales o en las lumbares. Entonces, por eso se presenta más en la gente adulta, joven, y bueno, más adelantito también, ya más adentrados en años, por las cuestiones meramente metabólicas y por vicios también, ¿no? Por vicios de postura y por vicios de cargar, a veces un poquito de más de peso, sin la protección adecuada en el trabajo. ¿Con qué frecuencia vemos? ¿Qué tipo de movimientos son los que causan la hernia? Bueno, de zona lumbar, lo más lo causan son los movimientos en donde nos agachamos incorrectamente. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos una flexión, nosotros nos levantamos y vamos a levantar algo de esta forma, pero no es la forma correcta, debemos de flexionar rodilla. Entonces esa es la causa más común. También por la sobrecarga, que el señor o la señora pase mucho tiempo en su trabajo, sobrecargando su zona lumbar, más que nada trabajos de campo o trabajos donde están sentados mucho tiempo, conductores, administrativos, oficinistas, taxistas. Sí, todas estas personas que pasan mucho tiempo en una sola posición, ya sea sentados o de pie, pues también toda la musculatura de alguna manera está comprometida y pues es muy fácil, ¿no?, que se pueda llegar a lastimar el disco. Cuando se carga además es lo principal, y movimientos toscos, inclusive pues bueno, también algunas caídas o en algunos accidentes de coche, ¿no? Cuando te golpean por detrás en tu coche, ese movimiento tan brusco que puede llegar a tener latigazo dorsal o torácico, el mismo lumbar, te puede causar una hernia. Así es. Y bueno, el dolor inmenso que causa. No, y los síntomas son muy variados, los síntomas es una gama muy grande de síntomas, pero una hernia discal podría tener síntomas o podría no tenerla, ¿no? La mayoría de las veces tiene síntomas, y el síntoma número uno es que te causa mucho dolor. Bueno, el dolor puede ir desde una intensidad chiquita a una mediana o una intensidad muy intensa, muy fuerte, muy grande, ¿no? Muy grave. Ni se pueda mover el paciente. Exacto. ¿Qué has visto de sintomatología en tus pacientitos? La mayoría viene con mucho dolor, más que nada se confunde con el dolor del nervio ciático, porque recordemos que si se da en la zona lumbar, está presionando desde la L3, L4, L5, muy posiblemente en la L4, L5, que son las últimas vértebras lumbares, ya conectado casi con el sacro y coxis,
es en La donde, espalda muy baja. así es en donde se inerva el nervio ciático, el que va a controlar nuestros miembros inferiores. Entonces se confunde mucho y ya el paciente tiene mucho dolor, mucha sensación. Entre los síntomas es ardor, calambre. Bueno, el nervio ciático es una manifestación de una radiculopatía, o sea, de una compresión radicular. Quiero decir, de una hernia discal. Exactamente. Porque si pellizca el nervio, agarras L5, L4, L3 y esa es la irritación del nervio, ¿no? Bueno, pues esos son los síntomas más importantes. Principalmente el dolor, que puede ser chiquito, mediano, grandote. Limitación del movimiento, porque pierdes fuerza en ese grupo de músculos, dependiendo, obviamente, si es en la parte cervical, pues obviamente los síntomas van a ser en esta zona, hacia omóplatos, hacia la región del hombro, hacia la región de los brazos, del brazo, del antebrazo, de la mano, adormecimiento o entumecimiento, ¿no? La sensación de hormigueo en el segmento que corresponda, que puede ser, normalmente es unilateral, siempre es de un lado, que puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Mayormente tu lado dominante, ¿no? Sí, bueno, donde se dé la hernia. Si el hernia se da de este lado, bueno, va a venir la sintomatología del lado derecho o viceversa. Pero sí, puede ser a nivel torácico o puede ser a nivel lumbar. Yo lo que más he visto, la mayor frecuencia es lumbar. Dorsal sí he visto y cervical, pero el que con mayor frecuencia se nota, y que yo creo que viene una vez a la semana, un pacientito a la semana, es porque sí es muy frecuente, es la cuestión lumbar. Entonces, los síntomas, compleméntame, Fer, es entumecimiento o sensación de hormigueo, pérdida de la función del segmento lastimado, ardor, calambre, pero pues bueno, obviamente el principal es el dolor, y que te impide moverte, ¿no? Agacharte, caminar, etcétera. Sí, ya las limitaciones de movimiento que le provoca el paciente. Por ejemplo, ya cuando es diagnosticada, ¿qué tratamiento le darías tú en medicina general, doctor? Sí, lo primerito que tiene que suceder es hacer un examen médico completo a través de la historia clínica, revisar al paciente. Okay. Es importante no automedicarse en casa, no restarle importancia al problema. Porque se puede agravar, se puede complicar, como todo, ¿no? Como siempre, las recomendaciones que hacemos de siempre acudir con un profesional, con un doctor, con alguien que tenga experiencia en este sentido. Entonces, lo primerito es venir a una consulta médica. En la consulta se te van a hacer pues muchas preguntas con respecto a cuál fue el origen de esta lesión, de esta sintomatología, y vamos a buscar todos estos indicios de que nos digan que hubo una lesión y a qué nivel. Y nos vamos a apoyar siempre con estudios, principalmente son rayos X, que son los más básicos, y cuando, bueno, ya tenemos alguna duda diagnóstica, pues la resonancia magnética o la tomografía axial computarizada. Correcto. Sí, principalmente, no son los más importantes, ¿no? Sí, en el consultorio cuando llegan... El examen médico es el más... La revisión... Físico, el examen físico. Ajá, cuando le pedimos al paciente que, por ejemplo, haga distintos movimientos, y el paciente, bueno, en algún punto... De hecho, hay una prueba en fisioterapia que se llama prueba de la SEC. Para los que no conocen, es una prueba en donde nos acostamos boca arriba y pedimos al paciente que levante una pierna. Va dependiendo por grados. Si el paciente llega a un grado más alto y ya empieza a adormecer, a doler, el paciente no soporta el movimiento, da positivo. Sí, porque cuando elevas el segmento, ya sea la pierna o el brazo, que lo más frecuente es la pierna, en la zona lumbar, no va a poderla levantar de forma completa porque el nervio se estira y ahí viene el dolor, ¿no? Viene el gatillo de la molestia. Así es. Y ya, bueno, de ahí ya viene el estudio más correcto para corroborar. Yo primero pido igual la placa, como lo mencionaste, para darnos cuenta si sí hay una compresión. Si hay una compresión, pues ya nos damos una idea de que ya puede haber una hernia. Y ya en ese caso, pues ya sería mandarle a hacer al paciente la resonancia magnética. Así es. Para que vea el tejido de la columna y veamos qué tanto daño está haciendo esa hernia y qué tejido está tocando. Y bueno, y en el caso de, que es la más frecuente, que es la lesión lumbar, hay realmente una excitación del nervio ciático. Entonces el dolor puede ser pegado a la columna baja, pegado a la nalga del lado lastimado, bajar por todo el muslo, por la parte trasera, es una sensación de dolor intenso, todos los síntomas que platicamos, pasar por atrás de la rodilla, bajar por el chamorrito y te puede llegar a lastimar hasta el talón o en tus pies, en tus deditos, a tu pie completo, con todos los síntomas. Me ha tocado en ocasiones que el paciente no tiene ningún problema ni en glúteo, ni en muslo, ni en pantorrilla.
llega directamente con adormecimiento del pie. Es que se me adormece el pie. Exacto. Pierde fuerza. Sí, puede ser más un segmento, ¿no? Exactamente. Entonces de ahí vamos valorando, pero no nos vamos directamente al pie. Obviamente lo valoramos, ¿no? Nada más para ver que esté bien. Pero nosotros vemos que está correcto, pero ya sabemos que existe algún problema lumbar desde la zona vertebral de la zona lumbar. Sale, perfectísimo. Así es. Y el tratamiento, como preguntabas, Fer, el tratamiento el tratamiento médico es a través de limitar el movimiento de esa zona. Tomar medicamentos antiinflamatorios dependiendo de la gravedad del problema, medicamentos que protejan al nervio y que lo alimenten, que lo protejan, como el complejo B, como estos productos tipo carbamazepina, tipo pregabalina o gabapentina o el mismo núcleo. Bueno, proteger el nervio, desinflamarlo lo más que se pueda y obviamente quitarle el dolor al pacientito, ¿no? Tratar de quitarle el dolor lo más que podamos a través de buenos analgésicos que pueden ser chiquitos, medianos o muy grandes. Y pues principalmente es eso con respecto a la cuestión médica, pero bueno, aquí entra la maravilla de la fisioterapia. La fisioterapia no ha tenido mucha cultura en el sentido médico, en toda esta cultura médica la fisioterapia ha sido rezagada o delegada, ¿no? Pero pues de tiempo a la fecha hemos estado observando, y yo en lo personal y en lo particular invito a todos mis colegas a que obviamente siempre tomemos en cuenta a la fisioterapia, a los fisioterapeutas, porque es piedra angular en el tratamiento de este tipo de problemas. Así es, de hecho ya el doc nos ha estado canalizando pacientes con este tipo de padecimientos y otros más, entre ellos pues obviamente aquí de lo que estamos hablando de hernias discales. Ya en fisioterapia, ¿cómo lo trabajamos? Lo trabajamos con higiene de columna, reeducación postural del paciente, y también se le recomienda mucho el bajar de peso. El peso es fundamental para este tipo de tratamiento y llevar una buena correlación con el paciente. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho peso, voy a estar presionando todo el tiempo mi vértebra. Entonces, para eso es importante bajar de peso adecuadamente, tanto alimentación como ejercicio. Bueno, y tenemos muchos vicios de postura, ¿no, Fer? Es correcto, sí. Desde niños no tenemos la cultura de estar sentados de forma correcta, de cargar, de movernos, de correr, de caminar de forma correcta, ¿no? Y más ahorita que muchos niños están con el teléfono, son más propensos a padecer de algún problema postural. Sí, se ha visto mucha sintomatología con respecto a la postura por el teléfono. Ya ves la cuestión cervical principalmente y dorsal, ¿no? Sí, ya me llegan niños de 13, 14 años que ya tienen los hombros muy estresados, pero no es de que ellos realmente vivan estrés, es de que su postura no es la correcta, no me hacen ejercicio, solamente se la pasan muy sedentarios. Entonces ahí animar al público para que también a los niños, ya sea desde 4 años en adelante, les hagan tener mucha actividad física, todo controlado y medido. Tomando el punto de la activación física, también hemos tenido muchos deportistas que se lesionan porque no se hace el calentamiento correcto previo a su actividad física, o algunas veces en la halterofilia o en el físico-constructivismo se carga peso de más. Entonces muchas veces lesionas, te autolastimas pues por tratar de querer subir tu rendimiento de una forma no gradual. El subir tus capacidades tiene que ir siendo de forma paulatina y gradual para poder no lastimar, ¿no?, tu cuerpo, porque si quieres iniciar, bueno, si cargas 50 kilos, si quieres subir a 75 o a 100 de un jalón, pues no es por ahí, ¿no? Y también todos estos deportes pues de impacto hacia la columna, pues es importante que siempre haya un calentamiento correcto y no hacer tu actividad así frío, porque sí, ese es otro de los motivos por los cuales los pacientitos presentan las hernias discales. Sí, se sobrecargan de más, no lo llevan controlado. Entonces, por ejemplo, llevan un mes entrenando y ya le quieren dobletear lo que cargaron ese mes. No, al contrario, van a ir poco a poco para fortalecer, porque todo se fortalece desde articulación. Recordemos que en las articulaciones vienen los ligamentos que van a sostener y le van a dar ese soporte, esa fuerza. Esa seguridad. Entonces, si tu ligamento todavía no está acostumbrado a la musculatura o al peso que estás cargando, pues obviamente te vas a lastimar, te vas a lesionar. Si el paciente obeso también es otro pacientito que per se, o sea, por sí mismo, por el sobrepeso que está cargando la zona lumbar, puede llegar a lastimar el disco intervertebral. Y todas estas personas también mal alimentadas, las personas desnutridas, desvitaminados o osteoporóticos, también tienen un riesgo muy muy alto por lo mismo, porque esas estructuras del cuerpo tienen que estar sólidas, fuertes, bien conformadas, y al no estar bien alimentado, pues obviamente están carentes y son más frágiles
son más proclives a una lesión de este tipo. Sí, en la anterior entrevista de la página Doc, me preguntaron algo similar y yo les doy un ejemplo que siempre doy en el consultorio. Imaginemos que tenemos un banquito, ese banco donde nos sentamos soporta, digamos, está diseñado para soportar 60 kilos. Y si nosotros le metemos 70, 100 kilos, lo va a soportar por un tiempo, pero al final se va a dañar o se va a romper. Exactamente. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, articulaciones y columna, que es nuestro eje, nuestro soporte. Oye, Fer, ¿y cómo es el tratamiento para ese tipo de pacientitos? Yo ya le estoy dando los antiinflamatorios, los analgésicos. ¿Qué corresponde en la fisioterapia? Si el paciente, una vez que ya valoramos que ya desinflamar toda esa zona, relajación muscular, que es la que se inflama, se estresa, y si el paciente tiene toda la movilidad, entonces viene la higiene de columna, que son ejercicios de Williams, higiene postural, digamos, reeducación postural para que el paciente ya no esté presionando su zona lumbar. Si va a cargar algo, se le enseña cómo cargar. Si va a estar lavando trastes, se le enseña la postura para estar lavando trastes. Incluso ahí la respiración tiene mucho que ver. Sale. Y ahí en tu consultorio, ¿qué es la terapia que das? Electroestimulación. Okay. Sí, claro, electroestimulación, masaje, puede ser manual o con equipo, dependiendo del paciente. Y tenemos muchísimos más. Y es sorprendente cómo impacta la fisioterapia en los síntomas, ¿no? O sea, cómo te lo disminuye. O sea, el paciente entra en una postura muy lastimado, con mucho dolor, y sí, en efecto, la fisioterapia te permite, junto con el tratamiento médico, en ese momento que el pacientito tenga una reducción de los síntomas y del dolor muy considerable, muy, muy importante, muy benéfico. Correcto. Sí, no, y el paciente se siente súper bien. Obviamente en un paciente que lleva bien su control, porque hay pacientes que no hacen caso a las instrucciones, entonces ellos se confían porque con el medicamento ya no tienen dolor y se van a correr, se van a cargar, van a hacer su vida normal y otra vez vuelven a lastimar. Ahora, si el paciente solamente lleva la gestión farmacéutica, vamos a tomar un enmascaramiento del síntoma, solamente lo tapamos el síntoma y pensamos que ya estamos bien. Pasa a futuro, sigue haciendo su vida normal, los excesos que lo sigue teniendo y la mala postura, no cuida, o sea, prácticamente no cuida. Fíjate que los pacientes que se van complicando, normalmente son aquellos pacientes que tienen el problema y no van al doctor. Y se automedican con su naproxen o con su paracetamolito, su diclofenaco, y así se la llevan durante meses y meses, y a veces años, ¿no? Sí, no. Y el problema obviamente se va a hacer mayor. Y puede llegar no solamente a lastimar el nervio, sino lastimar meramente la médula, con un problema, pudiendo llegar a complicaciones mayores, en los cuales pues se ocupa hasta una cirugía, ¿no? Las cirugías de columna son muy grandes, son muy complejas, son peligrosas, y bueno, más que otra cosa, pues también costosas, ¿no? Siempre hay secuelas. Y obviamente, exactamente, va a dejar, tiene su riesgo quirúrgico y su cuestión, secuelar. Sí, más o menos para explicar qué pasa en una cirugía, en la cirugía fusionan la vértebra. Me comentabas que también cortan la hernia. Sí, se corta la hernia, la hernia sobrante es importante cortarla, eliminarla para que no vaya a dar problemas posteriores. ¿Qué pasa cuando se fusiona? Pierden mucha movilidad, o sea, ya no te vas a poder girar con todo, todos hablando de zona lumbar, si es en zona cervical. Y siempre va a haber síntomas, siempre va a haber dolorcito, etcétera, ¿no? Nunca se queda pues al 100, después de una cirugía de ese tipo, sino siempre va a haber pues de alguna manera presencia de sensaciones. Oye, Fer, tus recomendaciones para evitar una hernia discal. Primero que nada, pues sí, el tema del peso, factor peso. La alimentación, bueno, yo te complemento al final. Acondicionamiento físico, la reeducación postural, que ya cuides mucho tu postura, y obviamente la sobrecarga, que evites sobrecargas. Sí, que evites sobrecargas. Sí, evitar cargar pesado, ¿no? Y que te atiendas, si ya tienes dolor, ubica qué es, ve con el profesional para que ubique qué está pasando, no te lo aguantes o no te automediques, es lo que menos recomendamos. Así es. Y en el tema pues del bienestar en general, yo siempre hago la recomendación de que nos mantengamos lo más apegados al peso posible y tratar de tener tus enfermedades controladas, como la diabetes. Un paciente diabético es más fácil que tenga un proceso herniario que una persona que no, claro, por las cuestiones metabólicas y estructurales de la enfermedad. Y otra cosa importante, la alimentación. Una persona bien nutrida, tratando de llevar la alimentación lo más saludable posible, también va a tener huesitos y discos más saludables, ¿no? Así es. Es más difícil que se lastime y es más rápido que se recupere si es que ya la lesión llegó. Si estás tú pegado a tu peso y en condiciones metabólicas y alimenticias
pues más óptimas. Sí, es más positivo a dar es más tendente a dar un efecto positivo a las terapias, al tratamiento. Así es, el calentamiento previo a tu deporte, si es un deporte fuerte de contacto, como salir a correr, bicicleta y todo eso, es importante que calientes para no lastimar tu columna. No cargar más allá de los pesos pues que permitidos, obviamente siempre que tengas el consejo de un buen coach deportivo que te vaya llevando en ir subiendo tus rendimientos de una manera gradual, paulatina y bien vigilada. Y pues la postura es muy importante, y si tienes actividades y tu trabajo es de carga, usar una faja. Los aditamentos así. ¿Cómo me comentabas de estos aditamentos? Son más o menos de 3 tipos, ¿no? Hay muchos, pero los principales son la faja tipo cinturón, que es simplemente un cinturón que protege la zona lumbar. Ayuda, pero es mejor usar las fajas de cargador. Si vas a cargar algo pesado, si piensas que vas a tener un día ajetreado, o si estás en el gimnasio, debes de usar una protección para tu zona lumbar y articulaciones. No las debes de dejar así, sobre todo si ya cargas pesos excesivos. Entonces está la de cinturón, la de tirantes, que sería de cargador, y la otra que sería un corset postural para mantener tu postura más erguida. Existen con varillas flexibles y varillas rígidas, ya eso te lo tiene que recomendar tu médico. Y yo creo que finalmente algunas recomendaciones más es la de el calentamiento, tu alimentación, ¿qué más? Pues nada más. El ejercicio nada más. Sí, el ejercicio, la atención médica. Correcta. Para evitar, para prevenir y para tratar. O sea, ya para evitar la cirugía, que sería la última opción. Perfecto. Pues maravilloso, Fer. Muy, muy buen tema. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Sí, ya nada más quería mencionar, estábamos hablando de que también se activa el nervio ciático. Por ahí no vayan a pensar que si tienen ya dolor del nervio ciático significa que tienen hernia. No, para nada. Puede ser que se esté activando por una pequeña compresión. Así es. Pero es mejor que se vayan a atender si es que ya... Sí, una hernia que toca alguna de las raíces, porque el nervio ciático se compone de L3, 4 y 5. Entonces, una hernia de disco te puede dar un nervio ciático, una activación del nervio ciático, pero bueno, también el nervio ciático puede tener otros orígenes, ¿no? No solamente una falsa ciática, incluso una hernia discal. Exacto. Pues excelente, Fer. ¿Qué más? Pues agradecerte nada más tu presencia y siempre tu buen consejo. Gracias por la invitación aquí en tu cónsul, Doc. Está muy bonito. Maravilloso, bienvenido siempre, Fer. Gracias. Gracias.